Muy buen día para todos, me llamo Andrés Felipe Bustillo Gómez. El día de hoy vamos a exponerles el video del proyecto eh, interdisciplinar de morfología. En la parte de abajo eh, pueden ver los integrantes del grupo. Durante el transcurso de este proyecto vamos a estar viendo tres aspectos claves, como lo son la parte anatómica, la parte embriológica y la parte histológica. Entonces, no siendo más, empecemos. Bueno, frente al componente anatómico, decimos que la ubicación, el volumen y el número de los quistes son extremadamente variables. Entonces, miremos la imagen de la izquierda, donde podemos apreciar la diferencia de los mismos en cuanto a lo que se mencionó anteriormente. En la imagen número 1 podemos apreciar tres quistes, ocupando el ápice y los segmentos anteriores y posteriores del lóbulo superior. También están ocupando los segmentos medial y lateral del lóbulo medio y parte del basal superior del lóbulo inferior. Es decir, acá, acá y acá. Ahora, en la imagen número 2, podemos apreciar dos quistes en ambos pulmones ubicados en el ápice pulmonar. Es decir, acá y acá. Para la imagen número 3, podemos apreciar un quiste de diámetro mediano ubicado en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ocupando los segmentos del basal superior y parte del basal lateral. Para la imagen número 4, podemos observar un quiste de gran tamaño ocupando todo el lóbulo superior y parte del lóbulo medio e inferior, es decir, acá. Y por último, en la imagen número 5, podemos observar varios quistes de un diámetro menor ocupando todos los segmentos lobulares. Entonces tenemos quistes en esta zona, en estas zonas. Complementando lo que decía mi compañero anteriormente, les voy a explicar sobre dos patologías del quiste pulmonar congénito. Bueno, cuando el paciente se le diagnostica la enfermedad del quiste pulmonar congénito, puede presentar una gran variedad de enfermedades o afecciones, dando daños en el sistema respiratorio, los cuales pueden ser irreversibles o no. Eh, bueno, el quiste pulmonar congénito puede ser benigno, aunque en ciertas ocasiones no puede serlo, lo cual, lo cual puede generar muy, muy graves daños en el organismo, también haciendo de que se generen muchas enfermedades muy graves como son la neumonía y el neumotórax. Para los pacientes con quiste, eh, tienen una posibilidad del 80% de que les dé una neumonía permanente. Bueno, ahora en el caso del neumotórax, eh, bueno, podemos ver que esta enfermedad eh, se genera gracias a que los alvéolos fuentes se rompen y de paso eh, el aire se filtra por el espacio intrapleural, haciendo de que los pulmones, eh, haciendo de que se genere presión y los pulmones se colapsen. Por eso es que también se llama, además de neumotórax, también se llama colapso pulmonar. Mm, Además de esta enfermedad, que es bastante peligrosa, también existe la posibilidad de que
en los tejidos epiteliales y tejidos alveolares del pulmón se llegue a dar, se puede dar una serie de enfermedades como es la obstrucción crónica. La obstrucción crónica es una enfermedad la cual destruye el tejido alveolar y con ello se obstruye o bueno, se aprieta las vías aéreas de los pulmones. Yo voy a hablar de la histología de un pulmón. La mayor parte del tejido está formada por alveolos, aunque también se aprecian bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y vasos sanguíneos. En la imagen que tenemos abajo a la izquierda podemos ver dichas estructuras, los alveolos, lagunas alveolares, bronquiolos respiratorios terminales y vasos sanguíneos. En este caso no podemos observar los glóbulos rojos ya que el animal está perfundido. Los bronquiolos no presentan cartílago ni glándulas, y aunque los de mayor calibre tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, a medida que van disminuyendo su calibre, el epitelio se transforma en un simple cilíndrico y posteriormente en un simple cúbico. Los tipos celulares son células subsecretoras ciliadas, neumonias. En todos los bronquiolos existe una capa de músculo liso bien patente. Bueno, la parte afectada se caracteriza por un crecimiento excesivo de los bronquiolos terminales, que no están conectados adecuadamente con el espacio sacular. Por lo tanto, se van formando unas masas muy pequeñas. En la microfotografía de la muestra de biopsia se revela un carcinoma de células escamosos, donde se ve el hallazgo de una membrana de revestimiento epitelial, que prueba el origen congénito, y está compuesta por epitelio columnar ciliado. La pared puede contener cartílago, músculo liso y glándulas bronquiales. El contenido de quiste también puede variar de un líquido claro o un material mucoide, por lo cual también es importante destacar que la obstrucción del bronquio principal afectado solo se asocia con un mecanismo de válvula cuando es incompleta, como en este contexto, dando un lugar a un atrapamiento aéreo y a la consiguiente formación de un quiste pulmonar. Bueno, ahora en esta parte del video vamos a hablar del proceso y el periodo embriológico. Esta comienza con la maduración pulmonar, que está dividida en 4 etapas. La primera de estas etapas es la creación de las yemas pulmonares, que esta se presenta en la 4ª semana. Esta forma la tráquea y 2 bolsas laterales. En la siguiente etapa se le da origen a la laringe y esta se da en el endodermo. Se origina en el 4º y 6º mesenquima de los arcos faringeos. En la etapa 3 se forma la tráquea, los bronquios y los pulmones. Esta se origina en la 5ª semana y se da por el agrandamiento de las yemas. Además de esto, el pulmón está dividido en 3 periodos: el embrionario, el fetal y el postnatal. Como última etapa está la maduración pulmonar, en donde es fragmentado los conductos alveolares y los bronquiolos se dividen. Esta etapa está dividida en 4 periodos: el periodo pseudoglandular, el periodo de sacos terminales, el periodo canicular y el periodo alveolar. Es en esta etapa, cuando los bronquiolos se dividen, que se origina el quiste en los bronquiolos terminales, generando una alteración en el desarrollo embriológico. Estos se pueden producir en distintas etapas de la embriogénesis, que afectan al parenquima y la irrigación arterial pulmonar. En este caso en particular, en donde el paciente cursa con un quiste pulmonar congénito, se hará uso de la técnica de regeneración mediante andamio pulmonar. Esta consiste en hacer uso del tejido funcional descelularizado. Esto mediante el uso de diversas soluciones clorhídricas, que, principalmente por 2 técnicas, las cuales serán perfusión o inmersión, se lisarán las células, dejando como remanente la membrana extracelular. Cabe recalcar que en la mayoría de los casos se hace uso de la técnica de inmersión, debido a que no se cuentan con los suficientes recursos para hacer uso de la técnica de perfusión, ya que supone un reto mayor. Sin embargo, en estas 2 técnicas se hará uso de bioreactores, los cuales adaptarán el tejido a condiciones fisiológicas lo más cercanas posibles a lo que serían in vivo.
Posteriormente a la resección del lóbulo superior derecho del paciente, se le hará el injerto de este mismo lóbulo, el cual previamente ya habrá sido descelularizado y se le habrán introducido diversas líneas celulares. Entre estas están las células endoteliales de la vena umbilical humana, células epiteliales alveolares A549 y células derivadas de células madre pluripotentes inducidas. Estas ya habrán sido cultivadas ex vivo y habrán proliferado y se habrán diferenciado en diversas líneas celulares del tejido, como serían los neumocitos tipo 1, los tipo 2, el propio epitelio respiratorio y el cartílago de las vías aéreas y la formación de los vasos sanguíneos. Con esto se habría recuperado la funcionalidad fisiológica completa del órgano, pero cabe recalcar que, como se cabría esperar en este tipo de técnicas, normalmente el tejido que será descelularizado sería donado por un donante. Pero se contempla la posibilidad, gracias a diversos estudios, de hacer uso de pulmones porcinos en este caso. Esto porque es que en estos casos, debido a la escasez de donantes de este tipo de órganos, el uso de pulmones porcinos puede romper ese limitante que es el rechazo inmune a los injertos tras ser injertado el propio órgano, además de su propia escasez. Esta estrategia posee diversas ventajas, siendo una de las principales la posibilidad de estudiar y desarrollar nuevas estrategias efectivas de recelularización pulmonar. Además de ser capaz de usar poblaciones de las derivadas células madre pluripotentes para superar la necesidad del tejido con tejido pulmonar primario, lo cual contribuye a la regeneración pulmonar proximal y distal. También cabe resaltar que esta estrategia posee un potencial reducido de traducción, ya que no es específica del paciente y puede no derivarse de tejidos normales, además de verse afectado por enfermedades subyacentes que no tienen relación a la necesidad del trasplante. Esto sigue siendo un tema debatible y que posee desafíos en la eficiencia, especificidad y escala de los protocolos de diferenciación de células derivadas, de células madre pluripotentes inducidas, y es posible que aún deba resolverse el problema de las enfermedades inherentes. La idea de un tejido o banco de tejidos de un donante universal a partir del cual las células derivadas de las células madre pluripotentes se pueden generar y diferenciar para que sean compatibles con los donantes independientemente del tejido, generando de esta manera una solución potencial interesante a dicho problema, la cual aún sigue en desarrollo. Finalmente, podemos concluir que la creación y el uso de andamios pulmonares acelulares ha proporcionado nuevas herramientas y oportunidades importantes para estudiar la reparación y regeneración de los pulmones y además proporciona un entorno más fisiológico para estudiar las enfermedades pulmonares humanas. Si se puede lograr el objetivo de utilizar enfoques de bioingeniería pulmonar ex vivo para crear injertos, trasplantes funcionales, entre otros, este enfoque tiene el potencial de superar los desafíos de la escasez de donantes de órganos y prevenir el rechazo inmune de aloinjertos. En última instancia, el progreso en los campos de la biología del desarrollo, la biología celular, la fisiología y el trasplante se puede combinar para crear soluciones terapéuticas para la enfermedad pulmonar y la insuficiencia de órganos terminales. Con eso damos por terminado la presentación de nuestra técnica de regeneración en el caso de un paciente con quiste pulmonar congénito. Esperamos haya sido de su agrado y que esta información sea de utilidad en sus vidas profesionales.